se acumulan tantas tradiciones valiosas y sobre todo la historia nacional. Hoy quería aprovechar esta circunstancia y esta invitación en una audiencia tan caracterizada para hacer frente a ustedes una presentación doctrinaria. ¿Qué fue lo que nos llevó a formar Republicanos Unidos? ¿Cuál ha sido nuestra estrategia política y electoral? ¿Cuáles son los principales temas de nuestra plataforma? ¿Cuál es nuestra visión del mundo y cuáles son nuestras emociones, que en política son extraordinariamente importantes? ¿Cuáles son los factores que nos mueven a protagonizar este inmenso esfuerzo, a veces compitiendo con una fuerza política de un tamaño mucho mayor que el nuestro? Nosotros formamos Republicanos Unidos para darle un vehículo a aquellos que sentían que debía defenderse la república como concepto, es decir, ese marco de división de poderes, de respeto de los derechos individuales, de federalismo, de libertad de prensa, de defensa de la iniciativa y de la propiedad privada, de defensa de la intimidad, de defensa de los valores tan caros a la libertad y a la vida independiente. Ese vehículo tenía que tener, a nuestro entender, siguiendo la visión de Alberdi, una vocación de unión nacional y de concordia. Siempre nosotros predicaremos con la mano extendida la idea de marchar hacia una sociedad que pueda convivir en la diversidad y en la pluralidad. Inicialmente, Republicanos Unidos pensó en competir individualmente en las elecciones de medio término, donde se pueden expresar los matices y converger en las elecciones del 2023. ¿Por qué razón eso que defendimos con tanto ahínco durante un periodo largo cambiamos de opinión? Fue un largo debate interno que quisiera explicitarlo ante todos ustedes porque es muy crucial para entender nuestra narrativa y nuestra estrategia. Hubo dos razones centrales que nos hicieron modificar esa visión y acercarnos a otras fuerzas políticas para construir un gran frente y para ampliar la capacidad de la oposición. El primer concepto fue la deriva extremista del gobierno, fácilmente observable en las relaciones exteriores, cuando nos retirábamos de la Corte Internacional de Justicia, donde denunciábamos la tiranía de Maduro junto a Canadá y volvíamos a las garras del viejo sistema de la coalición castrochavista. Lo hicimos también cuando vimos la solidaridad con el régimen de Ortega y Murillo, ese matrimonio, ese increíble nepotismo que impide a la democracia poniendo preso a todos sus opositores, y lo hicimos también cuando veíamos que se solidarizaban con esa tiranía sangrienta que tiene 62 años en el Caribe, esa tiranía sangrienta que ahoga al grito de patria o muerte cualquier disidencia, cualquier opinión en contrario. Lo hicimos también porque el gobierno internamente estatizaba la hidrovía, estatizaba los ferrocarriles de carga, generaba cepos y controles de todo tipo, abrumaba al sector privado y sobre todo amenazaba con un estatismo creciente, con un aislamiento creciente propio de países muy atrasados y por supuesto de un fuerte sesgo colectivista. Por esa deriva interna y externa, por el riesgo que está en la República, nosotros pensamos que la elección del 21 era una elección decisiva. No había que perder un solo voto y por eso estuvimos dispuestos a marchar, a construir un gran frente opositor en el cual vamos a exhibir nuestras banderas y vamos a mostrar nuestros matices
en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. Lo hicimos, eso sí, con 3 condiciones que son muy claras, con 3 condiciones que cumplían con nuestro mandato. El primero, que necesitábamos una boleta propia. No queríamos mezcolanzas ni nada que generara un desteñimiento de nuestras posiciones. Queremos exhibir en las PASO nuestros matices, nuestros valores y nuestras diferencias, con un propósito cooperativo de converger luego de las PASO a la lista de unidad como corresponde para enfrentar con más eficacia el proyecto hegemónico. Esa boleta propia, con un piso bajo y con una tercera condición que es la más crucial de todas, con libertad de narrativa. Nosotros no fuimos parte del gobierno anterior, no somos parte de la administración de la ciudad, tenemos que tener la libertad básica de expresar nuestras posiciones con toda frescura. Y lo hemos estado haciendo, y todos los que nos han seguido por los medios saben con qué rotundidad y resiedumbre lo hacemos. ¿Cuáles son los componentes centrales de nuestra propuesta? La primera es vital después de enfrentar un país que está devastado por un mal gobierno y por la pandemia, recuperar su base productiva. Esa recuperación de la base material está asociada inexorablemente a la recuperación del sector privado. Ello no puede hacerse de otra manera que no sea bajando esa carga tributaria asfixiante, liberándonos de regulaciones que solo sirven para subordinar y clientelizar al sector privado y generar a su vez algunos mecanismos que le den respuesta a la sobrecarga que el Estado genera sobre el sector privado. Déjenme un ejemplo. En todas las provincias, en los municipios se acumulan saldos a favor de los contribuyentes. Nosotros tenemos una propuesta específica: construir una cuenta corriente entre el sistema federal, provincial y municipal, donde esos saldos se puedan acreditar contra cualquier otro impuesto. Esa forma bajará enormemente lo que hoy es una inmensa desmesura en la presión tributaria. Es mucho más alta que la que efectivamente se cobra, porque lo obliga al sector privado a prestarle al sector público. En segundo lugar, vamos a hacer en la disputa un eje central en la ciencia, la tecnología y la educación. Si algo va a quedar después de la pandemia, es una transformación inmensa, una revolución científico-técnica. La Argentina se tiene que adaptar a esa enorme transformación y tiene que poner en el eje central la capacidad que ha tenido, tanto en la tecnología como en la ciencia básica, para liderar a los países latinoamericanos. Esa es una apuesta central hacia el futuro. Si no nos adaptamos a los inmensos cambios, solo nos espera pobreza, burocracia y decadencia. Si nos adaptamos y sabemos utilizar ese inmenso potencial de nuestros científicos, de nuestros tecnólogos, de nuestros innovadores, vamos a dar un salto cualitativo extraordinario y estamos en fuerza de hacerlo. Acá, a la par del sufrimiento de la pandemia, ha habido una explosión de conocimiento. Poca gente valora adecuadamente lo que es la revolución de las vacunas, lo que son las revoluciones en la biología, lo que son las revoluciones en el mundo digital. Eso estará en el centro de nuestro programa y en el centro de los debates y propuestas. El tercer elemento es un elemento sociológico. Nosotros necesitamos vigorizar fuertemente el sector de las pymes. Las pymes requieren una reflexión adicional a todo el marco económico. Solo vamos a tener una democracia pluralista si construimos una inmensa clase media. En esa inmensa clase media, las pymes tienen un rol que va más allá de lo económico. Por eso, la reforma tendrá un eje
en la ley de concurso y quiebras para recuperar a los que, cerrados por el gobierno, sufrieron enormemente durante la pandemia. El cuarto punto central en nuestra propuesta va a ser enfrentar una lacra que la Argentina tiene y que actúa como un factor de detenimiento de su capacidad de crecer y mejorar su prosperidad, que es la acción deletérea del crimen organizado, de la acción del narcotráfico en nuestros barrios, de la corrupción en la política. Esto, y tenemos gente en nuestras listas que va a trabajar en eso, esto es como un inmenso impuesto, nada más que es un impuesto que en lugar de ir a la tesorería va a las manos del crimen organizado y del degeneramiento de la política. No hay prosperidad posible si el país no se sanea de esas lacras, y en eso vamos a concentrar una energía extraordinaria. El quinto componente de nuestra propuesta es muy fácil de inferir de nuestra defensa de la República, de la economía de mercado. Nosotros queremos competir. Competimos en política, por eso celebramos las PASO. Queremos que la lista la arme la gente y no como en el Frente de Todos, donde la arma el dedo de Cristina. Queremos que la gente diga, y sabremos ser serenos y responsables. Si la ciudadanía nos otorga el liderazgo de la oposición, y seremos también responsables, prudentes y cooperativos si nos toca perder en la justa electoral. Pero para nosotros la competencia es la forma superior de cooperación, donde no hay competencia política, donde no hay competencia económica. Lo que hay es mafia y brutalidad. Por eso, nosotros vamos a hacer una defensa de la competencia en todos lados. El principio básico será: en todo se compite. No, nadie va a tener, al estilo del régimen colonial español, como decía mi gran amigo José García Hamilton, nadie va a tener los monopolios de los cortesanos del poder, de los amigos del poder, del capitalismo de cuates, que es tan propio de la política de Cristina, de la política de Putin. Nosotros estamos en las antípodas de ese capitalismo de amigos y de capitalismo de cuates. ¿Qué vamos a hacer en nuestro programa? Lo primero es parar el avance del gobierno hegemónico. Durante todo el gobierno pasado, nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo que retirara el recurso extraordinario ante la Corte para modificar el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que la reforma que hizo Cristina en el 2006 politizó el Consejo de la Magistratura y desvirtuó nuestro sistema judicial. Nosotros queremos volver al sistema anterior y hay un fallo de la Cámara que consagra ese principio. Si retira el recurso extraordinario el gobierno o si la Corte falla, esta manipulación de la justicia se termina, y ese es un punto nodal de nuestra lucha. El otro es evitar, a lo que dé lugar, que logren modificar la ley del procurador. Querer quitar las mayorías especiales es querer tener una justicia medida, es querer tener, además de los vacunatorios VIP, los juicios VIP. Si algo vamos a ir a defender en el Congreso de la Nación es la igualdad ante la ley. Y vamos a defender también la autonomía y el federalismo. No debe haber caso de un saqueo más grande que el que sufre la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé con qué cara van a ir los representantes del Frente de Todos a buscar el voto de nuestra ciudadanía. La ciudad es saqueada por el gobierno nacional. 93% de sus recursos se le quitan al gobierno de la ciudad. No es solo un problema de autonomía. El día que los porteños entiendan que con los fondos que nos quitan mantienen la runfla de Infram,
la runfla de Santiago del Estero, la runfla de Santa Cruz. Ese día, vamos a empezar a cambiar esta ciudad y vamos a cambiar la naturaleza del sistema político argentino. ¿Qué vamos a hacer en materia educativa? En esto la verdad es que Argentina necesita hacer una revolución que está hoy disponible, que hoy se puede poner en marcha. Primero, obviamente queremos extender la educación inicial a los 3 años, necesitamos socializar a nuestros chicos lo más rápido posible, necesitamos presencialidad, necesitamos 200 días de clase y 800 horas de cursar. Argentina tiene un récord terrible, más allá del año y medio que se perdió de pandemia. En los últimos 10 años perdimos casi 2 por paros, por días perdidos de clase. Necesitamos convertir a la educación en un servicio esencial y asegurar este mecanismo crucial. Pero no es solamente asistir a la escuela como ocurría cuando yo iba a este colegio Antonio Schettino, ahí en José María Moreno y Juan Bautista Alberdi, una escuela buenísima de gestión estatal en aquella época. Necesitamos un cambio muy sustancial en la escuela secundaria y en la universidad. En los dos tenemos problemas enormes. Tenemos problemas enormes en la enseñanza de matemáticas, tenemos problemas enormes en la enseñanza de ciencias naturales, tenemos problemas enormes en el sesgo que nuestra matrícula los obliga a tener hacia las ciencias sociales en la universidad. Y en la universidad tenemos muchos estudiantes y pocos graduados. Nosotros tenemos que corregir radicalmente eso. Necesitamos muchos ingenieros, necesitamos muchos científicos, no necesitamos sobreabundar la oferta de profesiones o de ciencias sociales. Ese no es el camino, no son los requerimientos de nuestro crecimiento y tenemos que ser sinceros y francos a la sociedad. Van a estudiar, si nuestras propuestas logran salir adelante, mucha matemática. Vamos a cambiar porque eso requiere una modificación esencial del espíritu con el que se concurre a la escuela, con que se trabaja después de la escuela, y eso estará en el corazón de nuestras propuestas. Porque en el fondo, digámoslo con toda franqueza, queremos volver al espíritu sarmientino, adaptado al siglo XXI, adaptado a las técnicas electrónicas, adaptado a las enseñanzas de la neurociencia. También es cierto que vamos a modificar, y va a ser el corazón de nuestras propuestas, los problemas de seguridad. El país no soporta más que el orden público se vea permanentemente perturbado por patotas y grupos minoritarios. Vamos a asegurar la libertad ambulatoria y la libertad de trabajo. No hay un país posible, un país lleno de inversiones y de prosperidad, si nuestra vida es un permanente caos, si nuestros ciudadanos son todo el tiempo rehenes de grupos minoritarios. Esas cosas terribles que pasaron en Constitución el otro día no pueden ser aceptadas, y quiero en este discurso doctrinario fijar con claridad que en esto somos republicanos, pero no a media. No somos republicanos simplemente para proteger las libertades en un sentido negativo, de liberarnos de. No somos republicanos porque respetamos el orden organizativo de nuestra Constitución. Somos republicanos también porque estamos dispuestos a imponer el monopolio de la fuerza en manos del Estado para que no esté en manos de las mafias, de las patotas o de los provocadores. Vamos también a un cambio serio en la seguridad social. Nosotros, ¿qué es lo que queremos esencialmente? La seguridad social es un contrato, es un seguro. Se paga la prima a lo largo de 45 años de vida para aguantar las 3 contingencias: la de invalidez, la de vejez y la de muerte. No puede ser que el gobierno permanentemente saquee el fondo de los jubilados, poniendo gente que no cumple los requisitos. Si se quiere, por alguna razón que sea comprensible,
introducir nuevos jubilados sin aporte, el gobierno se tiene que hacer cargo, las rentas generales y no los que hemos contribuido a lo largo de nuestra vida para poder subvenir nuestras necesidades en nuestra vejez. Esa estafa colectiva a la jubilación está en el corazón de nuestras propuestas, terminarla. En materia de trabajo, complementaria a este esfuerzo de las pymes, está una renovación total del marco regulatorio. Vamos a bajar los impuestos sobre el uso de trabajo y sobre la inversión, pero sobre todo en materia laboral, vamos a crear nuevos contratos que permitan a las pymes tener un salto vigoroso de producción, sin los riesgos de litigiosidad que hoy tienen, sin las multas que hoy enfrentan y con la flexibilidad que ese sistema requiere para ser exitoso. El nuevo contrato, no para los que ya están, para los nuevos, será muy parecido al contrato de la construcción. Y ese contrato permitirá hacer una gran expansión del empleo, que es lo que necesita Argentina, expandir el empleo, expandirlo enormemente, porque solo esa expansión, solo el trabajo privado, solo la inversión privada recuperarán la base material del futuro. Eso es posible. No es verdad que estamos condenados a empobrecernos. No es verdad que está todo perdido. Hay tiempo. Sabemos cómo. El potencial del país es inmenso, pero para eso se necesita un programa integral. Un programa que reconozca la primacía, el centro, el corazón del desarrollo en el accionar del sector privado. No hay economías, las nórdicas, la de América del Norte, la de Oceanía, la de Asia, la del resto de los países que no reconocen ese principio. Un creciente estatismo, impuestos impagables, lo único que nos llevan es a la decadencia, al colectivismo y a la miseria que vemos en cada manifestación que las filmaciones nos traen de Cuba. Ese no puede ser nuestro destino. No nos vamos a dejar robar la patria. No vamos a dejar que nos conviertan en un país miserable. Y aquí, para concluir nuestros planteos conceptuales, quiero enfatizar algo muy central. Como para el gobierno, como para Cristina, es repudiable la meritocracia, para nosotros es la fuente central del progreso social. Nosotros creemos en el talento, en el mérito, en el esfuerzo, en el ahorro. Creemos que la libertad está acompañada de la responsabilidad. Creemos que no debemos colectivizar el éxito. En todo caso, vamos a ayudar a atenuar el infortunio, pero será esa visión de construir cada uno de nosotros su proyecto de vida, el corazón de nuestra propuesta. Y eso va a devolverle a la ciudadanía su autoestima, su orgullo, su valor como ciudadano. Cuando todos viven de la beneficencia oficial, cuando todos son siervos de la eleva, no hay democracia posible, no hay ciudadanía. Cuando todos dependen del patrón Estado, la pluralidad ha terminado. La pluralidad y el régimen de libertades que se asocia a la prosperidad ha terminado. Hace muchos meses atrás, allá en el primer semestre del 2020, cuando construíamos esta formación, también tomamos una decisión que fue muy importante, que fue jerarquizar la defensa nacional. No hay país que tenga apreciación valiosa de sí mismo si se desarma unilateralmente, si se siente vulnerable, si ha perdido el control de sus cielos, de sus mares y de su frontera. La Argentina necesita reconstruir su defensa, reconstruirla en el marco de la cooperación con la inteligencia y la seguridad, hacerlo ligada a sus relaciones exteriores y devolverle a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras fuerzas de seguridad
el respaldo, la contundencia, la claridad de propósito, las reglas de empeñamiento que le permitan cumplir con honor, con responsabilidad y con patriotismo su función. En esas largas reflexiones, hace muchos meses atrás, discutíamos también cómo darle fuerza a esa idea de república. Uno de nuestros expositores en esa reflexión colectiva de nuestros intelectuales fue el académico Rosendo Fraga. Y nos dio una idea que todos valoramos, que todos adoptamos y que hoy quiero repetirla ante ustedes. Nos decía Rosendo Fraga que esa vigorosa defensa de un partido republicano que toma nuestras tradiciones, que defiende las libertades, que sabe mantener el orden, tiene un programa muy claro. ¿Dónde tiene ese programa? Ese programa es el que está en el preámbulo de nuestra Constitución. Por eso, cuando les pregunten a dónde marcha Republicanos Unidos, cuál es su narrativa, cuáles son sus valores, qué es lo que se proponen hacer, por qué militan y trabajan noche y día, a veces en una desproporción de fuerzas enormes, ustedes tendrán que contestar, ustedes a bandera desplegadas dirán lo que dice nuestro preámbulo, porque nosotros venimos y marchamos para contribuir a la unión nacional, para consolidar nuestra paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general, para asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esa es nuestra narrativa, ese es el corazón de nuestra propuesta. Eso es lo que nos hace ser tan orgullosos de ser argentinos. Por eso no nos vamos a entregar ni nos van a vencer. Yo sé, y con esto voy a concluir, que vivimos horas difíciles. En algunos países latinoamericanos, horas aciagas. Sin embargo, yo estoy confiado que se abre ante nosotros un arco iris de la República, un canto a la libertad. Y quiero acá traer esos gritos, esa demostración de valentía, de coraje que ha dado la resistencia cubana. Como nuestro himno, salen a las calles gritando libertad, libertad. Se les va a acabar a los colectivistas este sueño de convertirnos en una gigantesca penitenciaría. Y entonces concluiremos y diremos, como dicen nuestros admirados cubanos, vamos a decir a todos, no esa consigna odiosa y mortal que repiten los castristas. Vamos a decir igual que ellos, esa consigna llena de esperanza y de realización. Como ellos, vamos a cerrar todos los discursos de nuestra campaña electoral gritando patria y vida, a vencer, a vencer, a vencer, el futuro es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una gran cantidad de saludos y en el chat y de apoyo de los participantes. El cierre ha sido brillante y realmente no sé cómo vamos a continuar, si se va a prestar a un diálogo, a preguntas pendientes. Hasta ahora todo lo que veo en el chat son de palabras de apoyo y de entusiasmo. Así que no sé si tenemos alguna persona que quiera hacer algún comentario, agregar o preguntar algo. Ha sido todo tan claro y tan redondo.
la carta, tal vez podría hablar de la carta compromiso que ha firmado usted. Eso tal vez sería un buen momento para también hacer un comentario, ¿verdad? Sí, Algo más hemos sobre la firmado carta. una carta hoy con la vocación de expresarle a la ciudadanía lo que yo acabo de hacer en un discurso más extenso, un discurso que pretende fijar doctrinariamente nuestros puntos de vista y nuestros marcos referenciales. En esa carta hay un compromiso de lucha contra la corrupción. En esto yo quiero ser muy claro. El país no puede funcionar si tolera estas cosas. Si arma juicios VIP para eludir las responsabilidades ante la justicia. El país no puede funcionar si no tiene firmeza en el orden público, si no se compromete a defender la iniciativa privada, la propiedad privada, la energía que necesitamos para salir adelante. Yo, al revés de mucha gente que se siente pesimista sobre el futuro, debo reconocer que veo a mi país lleno, a mi patria llena de oportunidades. Lucho, y lo digo con toda la pasión de mi alma, no solo lucho por nosotros, no solo lucho para que avancemos y superemos esta penumbra tan triste, también lucho para que vuelvan los que se fueron. Ese es el compromiso, no es un compromiso menor. Estamos luchando para cambiar este destino de decadencia. En la carta, lo que ponemos negro sobre blanco, es donde no vamos a transigir, donde no puede haber ninguna persona que crea que no vamos a tener la firmeza. Sepan que donde nos busquen nos encuentren. Nos van a encontrar y nos van a encontrar en el terreno que sea. Eso lo hemos dicho hace mucho. Vamos a defender la Constitución y la libertad de los argentinos con toda la fuerza. Por eso esta elección del 21 es tan importante. Tenemos que asegurar una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que ponga fin al Florencia, tenemos frisada la imagen, no sé si el discurso. ¿Se ha detenido la transmisión? Perdón, ¿habló él de economía hasta ahora? No. Pero si damos la palabra. ¿Puede hablar? Vos puedes hablar perfecto. ¿Y Ricardo se lo escucha si habla? Ricardo no está, se desconectó, se había quedado sin señal. Porque se cortó la transmisión, ¿verdad? Ricardo, ahí está entrando. Así que te propongo a todos. Ahí está. Florencia, ¿me oís vos? Ahí estoy de nuevo. Ah, bueno, sí, se interrumpió la transmisión. Parece que mis pasiones y mi antagonismo con el gobierno me llevan a boicot.
No. Una pregunta que es la siguiente. Usted siempre ha tenido, además de haber intervenido como ministro de Defensa, ha tenido una gran actividad en el área económica. Una de las preocupaciones centrales, además de todas las expresadas, es el problema de la moneda. ¿Usted quiere decir algo sobre eso ahora, en este momento, alguna cosa adicional que pueda decir sobre Está el claro manejo que de en la moneda? nuestra propuesta va a haber una definición muy clara sobre que necesitamos la estabilidad monetaria y recuperar una moneda y un fisco que le den a los argentinos la certidumbre. El peor impuesto que hay en la Argentina es el impuesto inflacionario. Es un impuesto degradante porque es un impuesto no legislado. Y nosotros estamos convencidos que una de las violaciones institucionales más grandes de la Argentina es ese uso espurio de la moneda para empobrecer a la sociedad. Si algo va con nosotros, es una reforma dramática de la capacidad del gobierno para utilizar a la autoridad monetaria. Desde ya que vamos a una reforma monetaria y fiscal de carácter integral. Eso lo hemos expuesto tantas veces. Hemos señalado tantas veces que en el corazón del cambio económico está, por un lado, bajar el peso abrumador del gobierno y de las regulaciones sobre el sector privado. Y por el otro, crear un marco de certidumbre fiscal y monetaria. No es difícil eso. Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Perú. A veces con sistemas políticos más deteriorados que el nuestro. Y nosotros en ese campo tenemos que ir a una organización monetaria y fiscal que no permita hacer, por ejemplo, lo que hace este gobierno. Hoy la deuda del Banco Central es más grande que las reservas internacionales. ¿De dónde salen los recursos del Banco Central? Salen de la emisión de dinero. Entonces, si nuestro Banco Central debe 40.000 millones de dólares, ¿cómo los va a pagar? Solo lo puede pagar con inflación. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reforma radical de las finanzas públicas, de la organización monetaria, y estará en el corazón de un plan de estabilización seguramente en el año 23. Yo no veo cómo eso lo podemos liderar desde la oposición. Lo que podemos hacer sí es contribuir a un debate en la negociación que, como ustedes saben, vamos a tener con los organismos multilaterales y el Club de París durante el verano. Si hay algo que he pensado que era necesaria mi presencia en el Congreso, y perdonen la autorreferencialidad, es porque si hay algo que podemos hacer y que conocemos, es participar de manera constructiva en un acuerdo que va a enmarcar los próximos 10 años de Argentina. Entre otros temas, vamos a tratar que en ese acuerdo se converja a un orden fiscal y monetario no diferente del de nuestros vecinos. Si nuestros vecinos lo pueden hacer, lo que ellos pueden hacer lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer en materia monetaria, en materia fiscal y en vacuna. No hay ninguna razón para que la Argentina esté tan atrasada en materia de vacunación respecto a Uruguay y a Chile. Tampoco hay razones para que tengamos un desorden monetario como el que tenemos, para que tengamos cientos de tipos de cambio, esa cosa que parece disparatada todo el tiempo, y tampoco hay razones para que pensemos que podemos tener un fisco que nunca se balancee. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien que haya pedido la palabra, Florencia? Ahí yo veo en el chat algunas preguntas que quiero comentar. Métele. Bueno, El adelante. problema que nosotros tenemos es del peso argentino, no es del dólar, obviamente. Hay 100 tipos de cambio porque el gobierno decide poner el dedo y darle a cada uno un tipo de cambio diferente. No hay ninguna explicación técnica ni razonabilidad
para que el Estado argentino diga que por la misma mercancía paga 100 precios diferentes. No hay ninguna razón, ni técnica, ni económica, no lo hace ningún país de nuestros vecinos. Este es un sistema disparatado. Y ese sistema disparatado lo vamos a cambiar. Ahora, yo veo muchas preguntas muy vinculadas a cómo debería ser la reforma fiscal y monetaria. Y estoy de acuerdo que eso requiere una exposición específica. Hoy yo quería ir a lo largo de los problemas de defensa, seguridad, libertad de los seres humanos, organización institucional, estrategia electoral. Pero estoy encantado que el Club del Progreso me invite a, otra vez, con esa generosidad que tiene, a que expliquemos en detalle las propuestas que elevaríamos sobre este tema. Una de ellas, importante y valiosa, es ir hacia la autonomía del Banco Central. ¿Qué quiere decir la autonomía? Y acá hay una propuesta del doctor Tetaz, pero va una propuesta mía que es muy simple. Argentina necesita despolitizar la moneda. ¿Qué quiere decir despolitizar la moneda? Que nuestro liderazgo político no lo pueda usar para saquear a sus conciudadanos. Y necesita despolitizar la cultura. Y necesita despolitizar la sociedad civil. Cuando la política abarca todo, lo único que hay es un gobierno totalitario. La política no puede abarcar todo. La política solo tiene que abarcar aquello que es imprescindible para la gestión del Estado. Si abarca más allá de eso, violenta todas las libertades. En ese sentido, nuestra propuesta fiscal y monetaria va a estar orientada en esa línea de devolver la autonomía a la autoridad monetaria, de hacer un marco de responsabilidad fiscal y yo diría, en el fondo, de hacer un inmenso número de reformas. No es verdad que la Argentina se corrige con pequeños cambios, no es cierto, le estaríamos mintiendo a la sociedad. La Argentina necesita una reforma en todos los campos, en la educación, en la salud, en el federalismo, en el sistema judicial. En todo necesita una modificación. Esa modificación tiene que ser consistente con la Constitución Nacional y nosotros creemos que la estabilidad monetaria y fiscal es lo único consistente con el programa de Alberdi. En ese campo, yo estoy de acuerdo que no va a haber otra oportunidad que al comienzo del gobierno. Y quiero que seamos claros todos. El próximo gobierno no va a tener años para entretenerse con estos temas. Va a tener que ir con un programa decisivo, crucial, con un respaldo muy amplio para restablecer los equilibrios macroeconómicos. Pero eso va a ser motivo de la otra campaña electoral. No eso va a ser motivo de esta campaña electoral donde estamos eligiendo a los líderes que en el Congreso de la Nación conducirán a la oposición. Nosotros creemos que tenemos los atributos para ejercer ese liderazgo con transparencia, con claridad y con valentía y con firmeza. Y lo vamos a hacer remarcando con toda nitidez esa diferencia. No va a haber ninguna concesión al régimen hegemónico. Ricardo, voy a seguir yo porque Roberto tiene algunos problemas de audio. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, Iñaki, por favor, habilitale el micrófono a Iñaki. Florencia. Ricardo, cuánto me alegro. Una maravilla, querido. Impresionante el énfasis, la capacidad, etc. Bueno, no se te puede absolutamente hacer una sola acotación. Yo lo único que quiero saber es, a grandes rasgos, cómo es la estrategia para que esto se convierta en votos desde el punto de vista en el 2021. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a ir a las villas, vamos, no sé, va a decir. No, está claro. Eso lo debe tener pensado vos y Ricardo Urquiza y toda esa gente. Lo tenemos pensado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos estamos repartiendo. Primero, hay una elección crucial. ¿Quién va a ejercer el liderazgo de la oposición en la capital federal? Nosotros pensamos que la elección del 12 de septiembre es una elección crucial. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias van a definir el liderazgo de la oposición. No, nadie se llama engaño. No es lo mismo si la licenciada María Eugenia Vidal lidera que si lidera Ricardo López Murphy. No es lo mismo. Esto no tiene que haber dudas para nadie. Nosotros vamos a converger a un frente, pero el frente tendrá la orientación y el matiz de lo que decida la ciudadanía. Nosotros hoy por hoy estamos batallando en todos los medios y la gente más joven nuestra, los candidatos más jóvenes están recorriendo todos los barrios. Yo el sábado voy a la Plaza Arenales en Devoto, ellos van todos los días a todos los barrios y recorren todos los barrios, desde los barrios céntricos a los barrios marginales. Vamos a estar en todos lados, vamos a disputar palmo a palmo. Quiero que todos entiendan, nosotros queremos ganar, queremos liderar la oposición. No nos subestimen. Acá mucha gente nos dijo, no van a poder construir Republicano Unido, no hay ninguna posibilidad técnica de hacer un partido político en el medio de la pandemia. Contra la opinión de abogados, expertos, políticos, contra toda la gente que pleitea en materia electoral, pusimos 5.000 fichas en el juzgado en base electrónica, en base física. Tenemos el partido, integramos la coalición, no colados por una ventana, sino de manera gallarda y a bandera desplegada. Estamos enormemente orgullosos de todos los jóvenes, de todos los militantes, de aquellos que no aflojaron cuando era muy difícil juntar las fichas, cuando estábamos aislados. Bueno, nosotros, el presidente no, como todos saben. Nosotros estábamos aislados, pero aún así logramos juntar las fichas, y ahí yo quiero hacer un reconocimiento a uno de nuestros militantes, a uno de ellos que no aflojaba y que al mismo tiempo mantenía el ánimo cuando muchas veces a mí me parecía que iba a ser imposible. Quiero hacerle a quien dirige la movilización territorial, a Luis Gómez, un gran homenaje por haber mantenido el ánimo, por haber, nuestro candidato quinto a legislador, por haber movilizado las energías comuna por comuna, construyendo nuestras juntas organizadoras, organizando barrio por barrio, en cada lugar, varias juntas. Lo hicimos. Con esa misma confianza, con esa misma estrategia, vamos por la victoria. Nosotros vamos a tratar de vencer el 12 de septiembre y lograr un triunfo arrollador el 14 de noviembre. A eso vamos y estamos muy convencidos. Muy bien, se nos está acabando el tiempo porque no queremos abusar de la energía que Ricardo nos ha puesto y que tiene que conservar para el resto de sus días hasta el 12 de septiembre, de manera tal que me gustaría que alguien se hicieran una o dos preguntas. Yo, como recién me hago cargo de esta conducción, no recuerdo que alguien quiera preguntar algo específico o no lo leo. No, déjenme hacer un punto que quisiera transmitirle a todos. Fernando Brón, perdón. Sí, adelante, Fernando. Habilitarle a Fernando Brón. Fernando Brón, ahí está. Sí, ahí estoy. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Me encanta verte con la polenta de siempre y con la fuerza, y además integrado a una fuerza que es una gran coalición. Así que felicitaciones. Mi pregunta va sobre el tema villas. Tenemos 4.000 villas en el país y han inmigrado 1.500.000 personas en los últimos 10, 15 años. ¿Cómo hacer para ponerle un cupo, un freno
a gente que van a venir de Perú, de Colombia, de Bolivia, caminando van a llegar y pidiendo tierra, techo, trabajo, luz, gas, electricidad. ¿Cómo hacer para frenarlo y para darle trabajo a los que ya están? Para darle trabajo a toda la gente que está desocupada, la única solución es invertir y reformar nuestras leyes impositivas y laborales. Es con la iniciativa privada. El país no es un bien mostrenco. Nosotros no podemos tener descontrolada la migración y mucho menos descontrolada la intrusión de tierras. Acá no se va a validar ninguna intrusión más. Cuando decimos orden público, decimos, nadie más nos toma el Metrobús, nadie más me hace un piquete para impedir que las fábricas funcionen, nadie más me intrusa un terreno. Tenemos que revalorar la iniciativa privada. Cuando, Fernando, tú lo sabes muy bien, cuando éramos jóvenes, la gente ahorraba comprándose un terreno y ahorraba para que sus hijos pudieran hacerse su casa. Si nosotros le robamos esa posibilidad y se la robamos haciendo que los terrenos sean intrusados. Ayer una persona me contaba que le había comprado a los hijos un terreno y se lo había intrusado y no tenía forma de sacarlo. Y yo digo, eso no es aceptable. La Argentina tiene que volver a respetar la propiedad privada, los contratos y la clave de la vida pacífica. Por eso cuando el preámbulo dice contribuir a la paz interior, la clave de la vida pacífica es la transferencia consentida y pacífica de la propiedad, no manotear como si estuviéramos en la selva. Nosotros no somos la selva, no somos el darwinismo que sobrevive por la violencia. Por eso yo hago tanto énfasis en la competencia como una forma de cooperación. La competencia requiere que yo respete tu derecho de propiedad y que vos respetes mi derecho de propiedad. Eso no puede ser violado ni por las mafias, ni por los intrusadores, y mucho menos por el riesgo de que el país va a estar, digamos, a la buena de Dios. No va a estar a la buena de Dios. Vamos a tener las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el dispositivo necesario para asegurar que las migraciones sean las que el país necesita, las que el país puede absorber, las que podemos ocupar. No podemos permitir que el país sea arrasado. Eso nunca estuvo en los derechos constitucionales de la Argentina y no lo va a estar. Si nosotros estamos a cargo, eso no va a ocurrir. Bien. Bueno, tengo otra pregunta que nos formula el señor Rodolfo Pousa. Por favor, pasale la palabra. Ricardo, ¿tenemos tiempo? Porque yo tampoco quiero abusar de vos. Tenemos tiempo. Ok. ¿Y me escuchan? Sí, adelante. Doctor López Murphy, la verdad, después de mucho tiempo que no hemos hablado, un placer poder saludarlo. Gracias. Usted está enfrentando en este momento dos competencias simultáneas. Por un lado, con una adversaria dentro de Juntos por el Cambio, que es María Eugenia Vidal. Por el otro lado, obviamente, el pensamiento que alienta desde su lista que encabeza contra, llamémoslo de alguna manera, el gobierno. ¿Cuáles son los ejes que va a utilizar en uno y otro caso? No, está claro el eje que vamos a utilizar en el gobierno kirchnerista. Eso para mí está muy claro. Nosotros estamos en las antípodas de sus valores. Por ejemplo, en tema de orden público, por ejemplo, en los temas económicos, nosotros jamás haríamos los cepos, los controles, las regulaciones, jamás prohibiríamos las exportaciones de carne. Es como si Japón prohibiera que exportaran los Toyota y el Honda. Es un disparate, es donde quizás más valor agregado tiene la Argentina. Ahí prácticamente se paga 5 veces en impuestos el valor agregado que se genera. Es un disparate lo que se ha hecho con las exportaciones de carne, como es un disparate que un país que está sobre un gigantesco globo de gas, que es 500 veces su consumo, importe gas con barcos y de Bolivia. Esos son disparates. Entonces, nos oponemos en los valores. Nosotros creemos en la meritocracia y ellos creen en igualar para abajo, en embrutecernos a todos. Nosotros discrepamos en la organización económica, nosotros creemos en la iniciativa privada, ellos creen en el colectivismo.
discrepamos sobre cuáles son los requerimientos de idoneidad y decencia en el gobierno. Con eso a mí me parece que está bien clara la diferencia. Ahora usted me pregunta cuál es nuestra diferencia con María Eugenia Vidal y en todo caso con la coalición que gobernó en el último turno. Bueno, yo se lo voy a decir con toda transparencia. Primero, nosotros nunca hubiéramos votado las facultades extraordinarias del gobierno kirchnerista. No hubiéramos votado la ley de góndola, la ley de alquileres, la ley de teletrabajo. No hubiéramos votado ninguna de esas cosas. No hubiéramos votado jamás asociado al plan kirchnerista. Nosotros en eso no nos parecemos ni en lo blanco el ojo. En segundo lugar, nosotros tenemos una noción del orden público que es muy diferente que la de ellos. Tenemos una visión de la historia que es diferente. Tenemos referencias culturales diferentes. Y eso a veces, y yo espero a lo largo de la campaña, va a salir, no en un tono agresivo. No, nosotros somos conscientes que la disputa tiene que tener límites, porque esa disputa luego tiene que converger a un frente común. Pero las diferencias que tenemos con ellos son muy transparentes. Nosotros creemos en un Estado más chico, con menos impuestos, creemos en la necesidad de una gran reforma en la educación, pero no solo reforma en matemática, como expliqué, sino también reforma de cómo entendemos la historia. Acá ha habido una narrativa sobre nuestra juventud que la ha llevado a tergiversar lo que ha ocurrido en la Argentina. Y mientras yo tengo un hálito de vida, la tergiversación no va a pasar, no pasará. Lo he demostrado estos días que a mí no me intimidan, ni a mí ni a ninguno de mi lista, lo sobreentendido, el relato colectivista. No, eso no va a pasar y mientras estemos nosotros vamos también a ir a modificar los manuales para que la historia sea completa, para que no haya una memoria hemipléjica. Eso que les quede claro a todos. Ricardo, tenemos muchas preguntas todavía de la gente de aquí, pero también de YouTube, que se han sumado como 50 más. Antes de darle la palabra a Sebastián Urmendi y Eduardo Bonazzi, que ya la tienen desde hace un tiempo, les voy a hacer una pregunta que me llegó por teléfono de uno de los que está por YouTube, que es la siguiente. El régimen electoral argentino necesita un cambio. ¿Tenés alguna respuesta, alguna propuesta sobre esto? Absolutamente. Y voy a decir además, voy a recomendar 2 libros. Miren cómo estoy yo, ahora ya recomiendo libros. Voy a recomendar 2 libros, uno de Buscaglia que se llama Emergiendo, que es el conjunto de reformas económicas que tenemos que afrontar, porque digo, muchos de ustedes están inquietos por la cuestión económica. Marco Buscaglia ha escrito un libro muy valioso que se llama Emergiendo, y Buscaglia y Berenstein hicieron otro sobre la reforma electoral. Nosotros queremos cambiar dramáticamente el régimen electoral. Queremos ir a boleta única y queremos impedir que los gobernadores armen la lista. Ustedes vieron el escándalo de Santa Fe y la renuncia del ministro de Defensa. El gobernador arregló la lista con la vicepresidente. Los santafesinos no tienen nada que hacer ahí. Eso no puede ser más. Nosotros vamos a hacer un régimen electoral y vamos a proponer no solo el de la boleta única, sino que no le dé a los gobernadores la posibilidad de hacer que el Congreso de la Nación sea un grupo de delegados del gobernador. Los congresistas tienen que ser representantes del pueblo de la provincia y representantes de los ciudadanos, no de la provincia y de los ciudadanos, no del gobernador. Ese es un cambio electoral. El que quiera ver las referencias de cómo iríamos, léase ese libro de Berenstein y Buscaglia y el libro de Buscaglia, que forman parte de nuestra elaboración. Voy a ser muy preciso. Yo siempre soñé con ir a un régimen trinominal, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, en todo el sistema político argentino,
y evitar esta cosa que vemos en Santa Fe. Ustedes lo ven a Perotti hablando con Cristina, lo echan a Rossi del Ministerio de Defensa porque desafía. ¿Dónde están los ciudadanos ahí? ¿Dónde están los ciudadanos? Por suerte, el Frente Este fue un reclamo nuestro. Yo diría que cuando se produjeron los conflictos estábamos ahí como un jarrón chino, ¿no? Ya no nos podían sacar. Pero yo diría, la clave nuestra es que tenía que haber paso. Hace muchos años que tenemos paso y es la primera vez que la vamos a usar. Y la vamos a usar, entre otras razones, porque nosotros creemos que es vital que sea la ciudadanía la que arme la lista. Yo voy a encabezar las listas de la capital federal de la oposición si la ciudadanía nos vota. Y si no nos vota, bueno, habremos hecho un esfuerzo. Si no encontramos oído receptivo, no hay milagro. Muchas gracias, Ricardo. Tengo 3 preguntas finales, si te parece. Antes Adelante. de darle a Sebastián Gurmendi y Eduardo Bonazzi, les pido disculpas y les pregunto, porque hay muchas preguntas de la gente que está por YouTube respecto de la continuidad o no de los planes sociales tan generosos que se han sumado en los últimos años. ¿Tenés alguna reflexión? En eso es muy contundente la respuesta. Los planes sociales tendrán que ser para ir a trabajar, no para no trabajar. Esta es la respuesta. Eso lo hizo el presidente Clinton en los Estados Unidos en el año 95. La reforma fue muy simple. Fue del welfare, que era vivir de las transferencias, al welfare, vivir del trabajo. Lo que vamos a hacer es que el subsidio sea para trabajar, no para no trabajar. Eso está en el corazón. A mí me preguntan mucho qué estamos haciendo en los barrios de emergencia, en las villas. Nuestro primer candidato a legislador va sistemáticamente, y él desde la sociedad civil, lo que hace en vez de la política esta del Estado de dar un subsidio para que uno se quede en la casa y fomente la indolencia, lo que hace nuestro primer candidato a legislador con una acción social desde la sociedad civil es enseñarle a los chicos a trabajar, a salir del narco, a salir de esa atmósfera delictiva, y les enseñan, ¿no? Yo no tengo ese mérito. Él dedica su tiempo y por eso lo fuimos a buscar y es nuestro primer candidato a legislador, porque él hace esa acción social de ir a recuperar a los jóvenes para que se reinserten en el mundo del trabajo y les enseña a trabajar, no les enseña a no trabajar. Ese es el principio básico. Muchas gracias. Bueno, Sebastián Gurmendi, por favor, tiene la palabra. La anteúltima pregunta. Habilitale el micrófono, por favor, Florencia. Ya. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Se escucha bien, Sebastián. Sí. ¿Qué tal, Ricardo? Muy Un bien. placer escucharte siempre. A mí también encontrarte. El problema que tuvo la Argentina, digamos, estos últimos 70 años, es que no tenemos moneda y siempre es la puja entre el gradualismo y el ajuste para llegar a tener una moneda que nos permita estabilidad, que nos permita invertir, que nos permita ahorrar, que nos permita financiar, que nos permita saber dónde estamos parados. Y la verdad que vos hablaste de que las medidas hay que tomarlas de un principio. Y si lo querés dejar para otra charla, me encantaría, pero quiero dejar la pelota picando. O sea, con una pobreza del 50% de la población, con una inflación que no sé a cuánto va a llegar en el 2023, ¿a vos te parece que hacer un ajuste va a ser posible? ¿O hay otra manera de incentivar o de conseguir una estabilidad monetaria para que permita que el motor de la inversión, de la producción, haga su trabajo?
Si la querés dejar para otra charla, la podemos dejar para otra charla, pero es... No, yo no rehuyo ninguna pregunta y me parece muy pertinente. Vamos por varias cosas. En primer lugar, la estabilización va a ser reactivante, va a movilizar enormes recursos. La inestabilidad en la que vivimos es una forma de ajuste caótico, nos empobrece. No es verdad que la inflación nos mejora. La inflación destruye nuestra sociedad, destruye nuestros valores cívicos, destruye nuestro orden económico. A ver si nos entendemos. La moneda es un servicio público, como es el sistema métrico decimal. Imagínense si yo hiciera un metro elástico. ¿Para qué sirve un metro elástico? ¿Para qué sirve una moneda que no puede ser utilizada para transar, para guardar valor, para registrar información? Entonces, ahí yo no tengo duda. Yo creo que es como el sistema métrico decimal. Imagínense que ustedes dijeran, vamos a hacer un metro elástico. Los llevan a un hospicio. Los toman por loco. Entonces, no es verdad. No hay nada más ajustador y más decadente que el sistema que tenemos ahora. No hay nada que produce peores resultados que la política actual del gobierno. La estabilización va a ser fuertemente reactivante porque nos va a sacar de esa atmósfera de que todo el día es incertidumbre, pánico, comprar recursos, monedas extranjeras, ver cómo nos cubrimos del descalabro gubernamental. Así que yo parto de la idea de que la estabilización es fuertemente reactivante, que va a ser una fuente de generación de riqueza formidable. Va a devolver el crédito, va a devolver la unidad de cuenta, nos va a dejar de enloquecer el Banco Central. Eso es lo que tenemos que lograr, que no nos enloquezca más. A mí me enloquece el Banco Central. Ahora, en ese campo, ¿cómo se va a hacer? Yo ahí quiero recordarle a todos que allá en 2015, cuando se discutía qué debía ser el nuevo gobierno en el 2016, tuvimos un fuerte intercambio, ustedes recordarán, y muchos de los que asistieron a esos debates en la Universidad del SEMA, en la Fundación Libertad, que yo nunca he creído en un método, no creo que a estas inflaciones se las pueda combatir con un método gradualista, no va a ser posible. Va a haber que ir a una resolución muy clara que restablezca el equilibrio macroeconómico y genere una enorme expansión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en el año 91 se impuso la convertibilidad, no hubo receso, hubo una enorme expansión económica, porque la gente pudo volver a hacer cálculos, pudo volver a ahorrar, pudo dedicarse a trabajar y no ver cómo se escapaba del impuesto inflacionario. Nosotros vivimos todo el tiempo dedicados a escaparnos del impuesto inflacionario. No puede ser eso. Vamos a volver a un sistema sensato. Nuestra propuesta es que vuelva a prevalecer la sensatez. Esa es la propuesta. Y yo no conozco a nadie que crea que la sensatez es tener inflaciones de 3 dígitos. Hoy vamos a estar, no estamos más arriba porque está toda la inflación reprimida. Está todo agarrado, los precios pisados, todo pisado. Todos sabemos lo que va a pasar después de la elección. Después de la elección, cuando haya que restablecer, ahí va a haber correcciones, o alguno cree que la inflación puede ir al 3, 3,5 por mes y el tipo de cambio al 1. Dígame, ¿cuántas veces hicimos ese experimento? ¿Cuántas veces hicimos ese experimento? ¿Y cómo terminó siempre? No necesito explicarlo de nuevo. Ahora bien, en eso quisiera transmitir que el tema tiene la complejidad de requerir una discusión cuidadosa. Yo no quiero entrar en discusiones superficiales. Y por eso digo, si alguno quiere pensar en qué tengo en la cabeza, acuérdense del sistema métrico decimal. Mi cardiólogo, pobre, ha fallecido, pero siempre tenía
una expresión muy simpática conmigo. Yo iba y siempre me tomaba el peso y me retaba porque estaba excedido de peso. Entonces yo le decía, lo que pasa es que esta balanza, dice, lo que usted quiere es una balanza kirchnerista. Acá no hay una balanza kirchnerista, este es el verdadero peso. Usted tiene que dejar de comer tanto, tiene que hacer más ejercicio. Los que me ven muy enérgico es porque he bajado de peso, me he preparado cuidadosamente para esta competencia y estoy con un ánimo, bueno, se nota, ¿no? Se nota que quiero ganar. Yo estoy con una fuerte esperanza que las circunstancias son muy favorables a nuestra patria si nos libramos de la locura. Acá, como Alberdi decía de Rosas, él decía, Rosas es antagónico al desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, los Kirchner son antagónicos al desarrollo de las fuerzas productivas de los argentinos. Tenemos la última pregunta, si te parece, Ricardo, porque se ha hecho ya casi 1 hora y media, que la tiene el doctor Eduardo Francisco Bonazzi. Por favor, breve, Eduardo, así podemos liberarlo a Ricardo de tan ardua tarea. ¿Se fue? ¿Qué pasó? Habilitar el micrófono, señor. Micrófono. Para vos se te oye mal, Ahí me chiquita. escuchan. Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ahí lo Sí. escucho Doctor bien. López Murphy, felicitarlo es poco, más que felicitarlo es agradecerle. Finalmente un dirigente con propuestas y programa. La pregunta concreta mía va orientada a un recurso natural que es la pesca y la industria pesquera. Si es que ustedes han programado o tienen un programa no solamente para la pesca, sino también para la acuicultura, que es la cría artificial de peces. Es verdad. ¿Ha escuchado la pregunta? Voy a serle muy franco acá. Cuando yo era ministro de Defensa, en las 200 millas había 100 barcos. Ahora hay 700. Sí. Hay un riesgo de depredación del mejor caladero del mundo. Y adentro de las 200 millas hay práctica de los congeladores inaceptable porque el gobierno no ejerce el poder de policía y no hay embarcados, personal de la Armada y de la prefectura para controlar que no hagan actos delictivos. Bueno, una forma de acto delictivo es que usan arte de pesca, que arrastran y sacan una inmensa cantidad de pescado que después no usan porque quieren los langostinos, y eso ha generado un fenómeno insólito en la Patagonia, que se ha llenado de aves porque hay mucho pescado muerto. Bueno, esa es una riqueza excepcional de los argentinos y la vamos a arreglar en 3 frentes. Primero, porque vamos a tener el patrullaje aéreo y naval adecuado para que nadie viole nuestra soberanía. Vamos a ejercer el poder de policía para que nadie saquee nuestros recursos. Y en tercer lugar, vamos a hacer una acción internacional para que todos los países ribereños extiendan la frontera marítima de responsabilidad exclusiva a las 300 millas. Y acá hay una cuestión muy central y muy decisiva. Eso hay que modificar el Tratado del Mar. ¿Por qué lo queremos modificar? Porque si Argentina tiene propiedad sobre las 300 millas, yo creo que la propiedad genera riqueza. Cuando no hay propiedad, hay depredación. Cuando no hay propiedad, como en los pueblos nómades, lo único que se hace es depredar. Cuando hay propiedad, cuando hay pueblos sedentarios, uno ve que los recursos tienen que durar a lo largo del tiempo, tiene que conservar los recursos. Nosotros queremos, como todos los pueblos ribereños, la propiedad sobre el caladero para que no haya más depredación, para vigilarla domésticamente y para hacer que esa inmensa riqueza sirva al desarrollo nacional. Es verdad que estamos trabajando en eso, es verdad que es un tema que conocemos con mucho cuidado y es verdad que
si hay algo que me indigna de prohibir las exportaciones de carne, es que estemos desperdiciando 1 millón de toneladas ahí de pescado por malas artes y por no ejercer bien el poder de policía. Bueno, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Veo que está muy al tanto. Gracias, doctor. Ricardo, en nombre del Club del Progreso y en el de sus autoridades, en el mío personalmente, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado y la claridad con que has hablado, que has sorprendido gratamente a todos los concurrentes, que después vas a poder leer lo que dicen en el chat. Todo el mundo te pondera, no hay ninguna crítica. Y además se entusiasma con tu entusiasmo y con tu fortaleza. De manera que muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias al Club del Progreso. Quiero darle una novedad. Ustedes saben que yo compito en política escribiendo libros. Acabamos de escribir otro. Y lo pensamos, si todo sale bien, presentar el 10 de agosto. Es la historia de mi vida. Son mis primeros 70 años. 70 años que he vivido batallando por la República. Va a ser un libro explosivo. Les digo que si la campaña les llama la atención, no sabe lo que va a ser el libro. Pero bueno, a lo mejor lo presentamos en el Club de Progreso. Pero así por supuesto, ya te tomamos la palabra. Ese libro de verdad va a ser un insumo muy vital en el debate, porque lo que vamos a poner negro sobre blanco es las posiciones de cada uno, en la primaria abierta y en la elección general. Nosotros, eso sí, Guillermo, les pido a todos que nos acompañen. La elección del 12 de septiembre es vital. Necesitamos fiscales en todas las mesas de la ciudad. Necesitamos asegurar, todos nuestros votos. Y necesitamos, sobre todo, que confíen que podemos ganar. Estamos poniendo todo lo que tenemos y tenemos mucha confianza. Si la ciudadanía escucha eso que me decían recién, ustedes tienen un programa integral, es verdad. El otro día en la televisión me decían si no era el relato preelectoral. No, hemos trabajado todo el tiempo en armar un programa integral para la sociedad argentina. Y ese programa es el que vamos a defender en la contienda electoral. Muchas gracias a todos. Como les dije al principio, nosotros esperamos vencer en esta contienda y lograr un triunfo arrollador en noviembre. Muchas gracias a todos. Chao. Bueno, señores, cerramos el Zoom, así que muchas gracias por la mayúscula concurrencia que tuvimos. Chao.